Ok, ahora estamos grabando. Ya, gracias por avisar. De todas maneras, no hemos avanzado mucho todavía. Les estaba hablando de las combinaciones, ¿no? De carga, que básicamente existen dos tipos de combinaciones. Las combinaciones de servicio y las combinaciones de diseño. Eso siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Cuando hacemos un cálculo estructural. Las de servicio, por lo general, las utilizamos para dimensionar las fundaciones en planta, es decir, de alguna manera asegurarnos de que las tensiones producidas por las cargas no se repasen la tensión admisible. Entonces, para verificar eso y también para verificar el asentamiento, utilizamos siempre combinaciones de servicio, ¿no? Pero para diseñar un elemento de hormigón armado o un elemento de acero o un elemento de madera, necesitamos combinaciones de diseño que, si son diseños por estados límites últimos, vendrán siempre factorados, ¿no es cierto? Entonces necesitamos siempre definir estos dos tipos de combinaciones, que ya lo hicimos, ¿no es cierto? Ya lo hicimos ayer, pero estamos repasando simplemente para que quede claro. ¿Ok? Entonces, según la AC716, básicamente tendríamos, para los casos más comunes, hay más combinaciones, por cierto, pero básicamente tendríamos estas para diseño. Fíjense el clásico 1.4 de la carga muerta, ¿sí? Están ingresando algunas personas a la sala ya. Cuando la carga muerta va combinada con la carga viva, por lo general se reduce a 1.2 y la carga viva viene con 1.6. Y si hay una carga viva de cubierta, ¿sí? O hay nieve, viene un 0.5 aquí, ¿no? Esto es lo que les explicaba ayer, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con esto. Si van a diseñar una estructura que tiene viento, no les recomiendo utilizar AC716, porque fíjense que el viento viene con 1, y eso es porque en el AC716 los mapas de velocidad de viento han sido cambiados, se está considerando un periodo de retorno mucho más alto. Si ustedes revisan la AC705, la del 2005, aquí viene 1.6, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, es básicamente el cambio más grande, o sea, más importante en el tema de las combinaciones, ¿ok? Entonces, si van a diseñar una estructura que está sometida a viento, como un galpón o un tinglado, y están utilizando los valores que se indican en el anteproyecto de la norma boliviana para viento, que tienen un periodo de retorno distinto a este de aquí, tienen que utilizar las combinaciones con 1.6. De todas maneras, en el mismo anteproyecto, en un apartado les indica que pueden incrementar la velocidad básica del viento por un factor, de tal manera de poder utilizar estas combinaciones. O sea, tienen dos caminos, ¿no? Entonces, o incrementan su velocidad básica del viento y utilizan esta, o utilizan tal cual, pero tienen que utilizar del 2005, ¿no? Esa aclaración lo hago porque es importante saberlo. Bien, ahora, en Run Elements, ¿cómo hacemos los estados de las combinaciones? Bueno, esto ya habíamos visto ayer. Tenemos un manager, le llamamos un diálogo, donde podemos crear estados de carga, ¿no? Aquí tenemos este botoncito para poder ingresar a este manager. Esto ya lo hemos visto ayer, así que ustedes ya lo pueden leer para no volver a repetir. De todas maneras, aquí en esta presentación que se los voy a subir a la carpeta de Google Drive, donde están todas las presentaciones, está explicadito cuál es el proceso, que ya lo hemos visto ayer, así que no lo voy a volver a explicar. Algo que es importante, y lo he puesto en esta parte, es el tema del peso propio. Recuerdo que alguien preguntó la primera, creo que fue la segunda clase, sobre el tema del peso propio. En Run Elements, el peso propio viene por defecto deshabilitado, ¿ok? Ahora, este peso propio que se habilita en esta pestaña general, por eso viene gen, ese peso propio que se habilita en esta pestaña, es el peso propio de la estructura, ¿no? O sea, si modelamos una estructura de hormigón o de acero o de madera o una estructura mixta, es el peso de todos sus componentes estructurales, ¿no? Todos los componentes estructurales tienen un material, tienen una sección, y al tener material tienen una densidad, un peso específico, y al tener sección, bueno, podemos calcular, ¿no es cierto? El programa lo hace eso automáticamente, calcula el peso propio de la estructura, pero por defecto siempre viene desactivado. Ustedes tienen que activar eso, y es algo muy importante, aquí lo estoy recalcando, solamente lo deben activar para un load case que sea para el peso propio o la carga
muerta, ¿no? Estaría mal que activen esto para un low case de viento, para un low case de sismo, no estaría bien. Solo hay que activar para la carga muerta, para el low case o el estado de carga muerta. ¿Ok? Bien. Quiero hacerle otra presentación más, ya que en este momento vamos a esta viga que está aquí, ¿sí? Que es una viga T. Recuerden que hemos creado ahí una viga T para poder apoyar la escalera. Esta viga que está aquí la tenemos que apoyar, ¿ok? La tenemos que apoyar en el suelo, ¿sí? Y no fíjense que no la vamos a apoyar como estas columnas de aquí que están apoyadas con un empotramiento, ¿no? ¿Sí? La vamos a apoyar utilizando un poquito de interacción suelo-estructura, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer y en ese sentido vamos a ver esta presentación que les voy a mostrar a continuación de la interacción suelo-estructura. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos básicos, ¿no? De interacción suelo-estructura. ¿Ok? Fíjense ustedes que cuando tenemos una estructura que queremos calcular, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? Lo que hacemos comúnmente es modelar todos los elementos que componen la estructura y al nivel de la fundación le ponemos apoyos, ¿no? Sean apoyos fijos, sean apoyos móviles, ¿sí? Sean empotramientos. Eso es lo que hacemos comúnmente, ¿no es cierto? Ahora, esta estructura hay que entender que está apoyada en una masa de suelo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hacemos esto de aquí, estamos de alguna manera considerando que toda esta masa de suelo es indeformable, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos comúnmente, ¿no? Es por eso que obviamos toda esa masa de suelo y la reemplazamos por unos apoyos, ¿no? Que no van a permitir que haya, por ejemplo, giro o que haya un desplazamiento, un asentamiento, ¿no? Pero bueno, lo que hay que entender es que el estado actual, básicamente, del proceso de cálculo es como se indica aquí, ¿no? Por lo general, el proyectista estructural se encarga de la fundación hacia arriba y el que diseña las fundaciones, incluido el que hace el informe geotécnico, viene de la parte del suelo o de la fundación hacia abajo, ¿no? Así está separado. Ese es el estado actual de la situación, ¿no? Tenemos las cosas separadas. Pero la interacción suelo-estructura lo que trata de capturar es decir lo siguiente: ¿sabes qué? Esta masa de suelo no es indeformable, se va a deformar. Y esta estructura, sus rigideces, ¿sí? Al estar apoyado en un elemento que se va a deformar, ¿sí? Se van a distribuir las cargas. La distribución de cargas va a ser un poco distinta a lo que sería si es que esta estructura fuera indeformable. Entonces, eso quiere decir que del suelo hacia la estructura hay una acción, ¿sí? Porque va a haber deformaciones, y de la estructura hacia el suelo va a haber otra acción porque le va a imponer cargas al suelo y va a hacer que el suelo se asiente, etcétera, ¿no? Entonces, hay una reciprocidad entre la estructura y la fundación y el suelo. Y eso es lo que trata de capturar la interacción suelo-estructura, ¿ok? Entonces trata de afrontar el problema considerando como parte del sistema del análisis de la estructura las variables que tienen que ver con la deformabilidad del suelo, ¿no? De todo este macizo. Entonces es algo que no es reciente, o sea, no es tan reciente, ya se viene años estudiando al respecto, pero cada vez se está poniendo más de moda, ¿no? Este tema de la interacción suelo-estructura. Ahora, ¿por qué no se hace esta interacción suelo-estructura? Rutina del trabajo, ¿sí? Ya estamos acostumbrados a hacer así. Otra razón puede ser porque a veces nos faltan datos del suelo. Hay algunos ensayos que deberían hacerse, pero no lo hacemos puede ser por temas económicos. Por lo general, el que paga los ensayos del suelo es el dueño del proyecto, ¿no? Y a veces no está dispuesto a hacerlo. También otro motivo puede ser porque en un proyecto por ejemplo, en muchos proyectos que yo he hecho, nunca lo he conocido al ingeniero que ha hecho el estudio geotécnico, ¿no? Entonces,
A veces no hay una coordinación entre el calculista y el ingeniero geotécnico, porque si se dan cuenta, tiene que haber una coordinación cuando se hace una interacción solo-estructura, ¿no? Y otro que quizás es lo más importante es porque a pesar de los muchos avances que hay, no existe, digamos, una metodología así bien precisa y bien práctica para poder llevar adelante una interacción solo-estructura, ¿no? Otro motivo que no es tan importante porque cada vez los software están incluyendo esto de la interacción solo-estructura, pero podríamos decir porque no existe un software especializado. Podría ser un motivo, por eso lo he puesto entre paréntesis, pero si vemos, casi todos los software importantes están tratando de alguna manera capturar la interacción solo-estructura, ¿no? Ahora hay que entender que hay software que hacen todo ese conjunto de la interacción solo-estructura, pero son muy caros, ¿no? Ahora, eso habíamos visto más o menos las razones de por qué no se hace la interacción solo-estructura. Ahora, ¿por qué debería hacerse? Bueno, la razón principal es porque el suelo es un material deformable, ¿no? Entonces, al ser deformable, la distribución de esfuerzos va a cambiar en una estructura, ¿no? Unas columnas se van a sentar más que otras, etcétera, o van a girar más que otras porque es deformable, entonces se van a distribuir los esfuerzos, ¿no? También el otro motivo que es muy importante es porque considerar una interacción solo-estructura nos acerca un poquito más a la respuesta real de la estructura. No se olviden que el análisis estructural está basado en muchas hipótesis, en muchas suposiciones, y bueno, el hecho de hacer una interacción solo-estructura nos acerca un poquito más a la respuesta real de la estructura, ¿no? Y otro que es quizás la parte más interesante e importante es porque nos previene de futuras patologías, ¿no? Cuando haces una interacción solo-estructura, al poder modelar un poquito más real tu estructura, vas a prevenir de alguna manera futuras patologías como asentamientos excesivos que van a dañar muros, etcétera, ¿no? Entonces, esos son básicamente los motivos por los que debería hacerse. Ahora, voy a hablar bien, no pretendo, este es un curso de RAN Element, ¿no? Pero les dije que siempre me gusta darles algunas introducciones para que ustedes mismos ya investiguen, ¿no? Me gusta un poquito ponerles esa semilla para que ustedes investiguen. Así que voy a hablar básicamente y muy superficialmente, pero para que ustedes tengan un conocimiento general sobre los métodos que hay para interacción sobre la estructura. Básicamente son 3 métodos. Pueden consultar a Prakash sobre la interacción sobre la estructura. Uno es el enfoque de Winkler, que es el más rudimentario de todos, el más básico, ¿sí? Otro es utilizando el método de los elementos finitos. Aquí hay programas increíblemente poderosos y también costosos, como Plaxis, por ejemplo, que es un programa que es de Bentley, que hace interacción sobre la estructura, ¿no? Trabaja con puros elementos finitos. Y el otro método que está entre estos dos de aquí, que es una aproximación elástica continua, ¿no? Entonces se considera el suelo como un medio continuo, y bueno, se utilizan teorías de la elasticidad, pero está entre estos dos de aquí, ¿no? De todas maneras, el más completo y poderoso de todos es este de aquí, ¿sí? Pero eso requiere software muy especializado, como les decía, como Plaxis, y quizás muchas oficinas de cálculo estructural de mediano porte no van a estar en la capacidad de comprar un software como ese, ¿no? Entonces, el más común de todos y el más básico es el Winkler, el enfoque de Winkler, y ese es el que les voy a explicar porque ese tenemos implementado en RAN Elements. Entonces, el método de Winkler básicamente se basa, si lo hablamos así pura y llanamente, en reemplazar estos apoyos que son fijos por resortes, ¿no? ¿Sí? Resortes longitudinales o axiales y resortes rotacionales. Es básicamente eso. Entonces, al decirle a este apoyo, aquí fíjense, en esta situación este apoyo es fijo, no va a tener giro, no va a tener desplazamiento. Al reemplazarlo por los resortes, este resorte va a hacer que supongamos que una columna tenga un giro que va a estar directamente relacionado con la constante rotacional, ¿no? de este resorte, y va a tener un asentamiento que va a estar también relacionado con la constante de este resorte traslacional,
¿no? Entonces, básicamente esa es la idea del método de Winkler, ¿sí? Estas fórmulas las conocemos, las hemos visto incluso hasta en física 1, ¿no? Son las constantes de resorte translacional y rotacional, ¿sí? La fuerza, el desplazamiento, el momento y el giro, ¿no? Entonces, aquí viene un concepto muy interesante que yo les recomiendo que lean al respecto, y es el coeficiente de balasto. Se puede hacer unas operaciones. Básicamente el coeficiente de balasto se obtiene aplicando una presión sobre el suelo y calculando su respectivo asentamiento, ¿no? Entonces, es un dato característico del tipo de suelo, pero es un dato muy complejo porque depende de muchas variables, ¿no? Es un dato muy complejo. Más allá de que esta fórmula es muy simple, pero si uno se pone a pensar un poquito más en lo que es el suelo, en que esta forma puede estar formado por estratos, puede estar saturado, no saturado, etcétera. Entonces se vuelve muy complejo esto de aquí, o muy puntual, para casos muy puntuales. De todas maneras, haciendo un poquito de matemáticas, es posible relacionar ese módulo de balasto con las constantes de los resortes. Aquí está. Sí, pueden hacerlo ustedes mismos, un poquito de matemáticas, no es nada complicado, y podemos relacionar este B y este L que aparece aquí son las dimensiones de la fundación. Estamos hablando de una fundación que puede ser una zapata o puede ser una pequeña losa, ¿no? Es este B por L. ¿Ok? Ahora, aquí quiero poner algunas cosas sobre, he puesto, fíjense, el gran detalle. ¿Cuál es el gran detalle del método de Winkler? El gran detalle está en determinar justamente ese módulo de reacción vertical, que es el módulo de balasto, ¿no? Entonces, asociar a un tipo de suelo a un módulo de reacción vertical es muy complejo. Sin embargo, existen tablas en muchos libros, que son libros de referencia, donde pueden encontrar valores medios que ustedes pueden adoptar siempre con mucho criterio, ¿no? Ahora, para poder considerar de forma adecuada este coeficiente de balasto y poder utilizar este método de Winkler, ustedes pueden utilizar, como les decía, valores tabulados, ¿sí? O pueden hacer una correlación de la capacidad de carga con la tensión admisible del suelo, o la otra es una correlación directa a partir de asentamientos, ¿no? Entonces pueden ir calculando asentamientos y ir ajustando su valor de K. Y es un proceso, este último de aquí es un proceso iterativo, porque van a tener que ir ajustando su valor de K hasta obtener ciertos valores de asentamiento, ¿no? Entonces, de todas maneras, de estos tres métodos de aquí, este es el mejorcito, ¿sí? Este es el mejorcito, da mejores resultados, ¿ok? Ahora, ¿cómo utilizamos esto de los resortes y esto de la reacción, de este módulo de reacción vertical en Rayleigh Elements? Pues Rayleigh Elements tiene una herramienta que la vamos a aplicar hoy día. Es una herramienta para modelar justamente la interacción suelo-estructura, ¿ok? Ustedes presionan este botón, va a salir esta ventanita de aquí. En esta ventanita tenemos un cuadro aquí arriba, ¿sí? Donde nosotros ubicamos dónde está la columna, si está centrada o está en una esquina o está en medianera, en qué lado. Entonces ustedes ubican ahí la columna, porque de eso va a depender algunos factores que se van a calcular, ¿sí? Y aquí se ingresan las dimensiones de la fundación, ¿ok? Y bueno, aquí ustedes pueden escoger algunos valores. Fíjense que esta opción que tenemos aquí es, ustedes dicen qué tipo de suelo tienen, ¿sí? Y dependiendo del tipo de suelo que tengan, si ustedes eligen, por ejemplo, en este caso está elegido arena arcillosa. Si ustedes eligen arena arcillosa, entonces el programa les va a tomar un valor. Estos valores, por si acaso, han sido tomados del Bowles, ¿sí? Suelos y fundaciones de Bowles, de ahí han sido tomados estos valores de aquí. De todas maneras, si ustedes han encargado al geotécnico que les pueda dar ese dato, un dato típico para poder utilizar para su fundación, le ponen aquí en custom, ¿sí? O sea, un valor personalizado, y aquí ingresan ese valor, ¿no? Entonces, aquí hay dos métodos básicamente para calcular: el método directo y el método de Taylor. Básicamente esto de aquí es para calcular la rigidez
rotacional del resorte. Entonces ustedes pueden revisar en la ayuda, está explicadito, si no me equivoco, a qué se refiere esto de aquí, pueden verificar ahí, ¿ok? Pueden un poquito ahí estudiar a qué se refiere exactamente. De todas maneras, básicamente solamente afecta para la rigidez rotacional. Y hay esta opción de aquí, si ustedes tiquean esta opción de aquí, va a considerar que el resorte también puede resistir tensión. En el tema del suelo no sería correcto hacerlo, ¿cierto? No sería correcto hacerlo porque el suelo no resiste tensión. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo pueden hacer para modelar otra situación, ¿sí? Otra situación, pero no para el caso del suelo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona entonces vamos a aplicarle aquí en este ejemplo, vamos a hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tienen cualquier duda, pregunta, háganla con toda confianza, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a aplicar esa herramienta aquí. Lo que quiero que me entiendan es, no voy a hacer esto, fíjense, no le voy a poner apoyos ahí, no estaría bien, porque es una viga, no es lo mismo que una columna, es una viga que está apoyada directamente sobre el suelo. Entonces, lo que vamos a hacer es modelar justamente el hecho de que esta viga está apoyada en el suelo, la vamos a modelar utilizando resortes, es decir, vamos a hacer un poquito de interacción suelo-estructura. Más allá de que estamos en un curso básico intermedio, considero que podemos utilizar un poquito de esto, ya luego dependerá del interés y la curiosidad de cada uno de ustedes seguir profundizando sobre el tema. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo a modo de aplicar esa herramienta y conocerla, porque me parece que es bueno que lo sepan. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero voy a eliminar estos apoyos que puse aquí. Clear. Ahora, lo que hay que entender es lo siguiente. Lo ideal es dividir esta viga de aquí. No le voy a poner resortes aquí y aquí, ¿me entienden? Si ustedes se dan cuenta, mientras más segmente la viga, mejor voy a poder modelar la interacción suelo-estructura. No sería correcto ponerle resorte aquí y aquí y asumir que la viga está apoyada solamente en sus extremos. La viga está apoyada en toda su longitud, está apoyada contra el suelo. Pero tampoco podemos crearnos 1.000.000 de nudos, ¿no es cierto? Aquí, porque ustedes saben que podríamos crear 1.000.000 de nudos en este pequeño tramo, porque no se olviden que una línea recta es una sucesión infinita de puntos, ¿no es cierto? Entonces no lo vamos a hacer, vamos a utilizar un poco de criterio. Y por ejemplo, veamos qué longitud tiene esta viga. Me voy a View, Properties, Member Length, tiene 1.25. ¿Ok? Tiene 1.25. Entonces yo voy a agarrar mi calculadora, voy a poner 125 dividido entre 5. Ok, fíjense que yo podría dividir en 5 puntos esto de aquí, ¿no es cierto? En 5 puntos. Y lo voy a hacer. Vamos a dividir en 5 puntos para tener partes iguales, cada uno de 25 centímetros, ¿no es cierto? 25 más 25 más 25 más 25 más 25 es 1.25 metros, ¿no es cierto? 25 centímetros, ¿no? Entonces voy a hacer eso, voy a dividir, voy a apagar si aquí una opción se me ha prendido, hay alguna opción que está encendida que ahorita me hace ver esto de los voy a apagar con esta opción, ahí está. Voy a dividir esta viga. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a Members, fíjense, de paso vamos a aprender a dividir vigas. Nos vamos a segmentación. Ahora aquí hay dos opciones, aquí hay varias opciones. Crear nodos y segmentar miembros, crear nodos y segmentar miembros a partir de un... La primera opción es para dividir en partes iguales. Hago clic aquí. ¿Cuántos segmentos quiero? Quiero 5 segmentos. ¿Ok? He puesto 5. Pero aquí algo interesante. El programa me da la opción de segmentar. ¿Eso qué quiere decir? Dividir la viga. Pregunto yo, ¿será necesario dividir la viga? ¿O será suficiente con crear los nudos? Que es la segunda opción. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Será necesario segmentar el miembro? O sea, este miembro que es uno, volverlo en 5 miembritos. ¿O será suficiente con solamente crear los nodos? Es decir, que me cree los nodos y la viga sigue siendo un solo elemento. ¿Qué opinan ustedes?
Alexis dice crear nudos. Bien. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alexis. Es suficiente crear nudos. Para cuestiones del análisis, da lo mismo, ¿ok? Porque el análisis, al tener nudos aquí y al ponerle apoyos a ese nudo, el modelo analítico va a hacer que esta viga sean 5 viguitas, ¿ok? Eso para el análisis. Pero, o sea, para el análisis da lo mismo esto o esto. Pero para el diseño no da lo mismo, porque para el diseño, si lo segmentas, vas a tener 5 miembritos que diseñar, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 miembritos. En cambio, si no lo segmentas y solamente creas los nodos, vas a tener un solo miembro. Entonces, yo les aconsejo, en casos como este, no es necesario segmentar, solamente crear los nodos. ¿Ok? Ahí está. Fíjense, aquí tenemos, desde aquí a aquí hay 25, más 25, más 25, más 25, hasta aquí es 1 metro y hasta aquí es ¿cuánto? Hasta aquí es 1 metro con 25, ¿no? Están separados 25 centímetros. Tomen en cuenta eso. Ahora un ratito, veamos cómo está esto de aquí. ¿Ok? ¿Qué dimensiones tiene? Tiene 80, esto vale 80, ¿no es cierto? Esto vale 80. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todos estos nudos de aquí. Y lo que quiero que me entiendan es que, voy a dibujarlo, para cada nudo vamos a tener un ancho tributario. Esto y este va a ser su ancho tributario. O sea, si nos imaginamos la base, no se olviden que la parte que está en contacto con el hormigón, la parte que está en contacto con el hormigón, ¿cuánto tiene de...? Voy a hacer control Z, control Z, control Z. La parte que está en contacto con el hormigón tiene 80 centímetros, ¿no es cierto? Tiene 80 centímetros. Entonces, esta es la base tributaria para ese nodo. ¿Cuánto mide esto? 80 centímetros. ¿Cuánto mide esto de aquí? 25 centímetros. Lo mismo para el otro nodo. ¿Sí? Y lo mismo para el otro nodo, ¿no? Para estos nodos de aquí, para todo eso es lo mismo. ¿Ok? Para cada este nodito tienen un 80 ancho tributario y este otro ancho tributario 25, ¿no? Para cada nudo. Es por eso que solamente he seleccionado los nudos del medio. Voy a dar clear all. Aquí hay una pregunta muy interesante que hace Alexis y la voy a responder luego, ¿ok? La voy a responder luego. Bien. Entonces, ya está. Me voy a ir a la herramienta nodos. Me vengo aquí a la herramienta de, fíjense que aquí hay un botón de resorte. Creo que hasta ahora no hemos hecho ningún modelo con resortitos, ¿no es cierto? Pero aquí está ese modelo con resorte. Muy bien. Y aquí aparece este botón, modelar solo estructura. Hago clic aquí. Muy bien. Aquí, como les decía, pueden elegir. En este caso, estos nudos están en la parte central, ¿no? de esa área que vamos a cubrir, así que lo dejo en el medio. Sería un error poner aquí o aquí, están en la parte central. Sus dimensiones es 0.25 por 0.80. ¿Estamos de acuerdo? 0.25 por 0.80. Esas eran las dimensiones, ¿no es cierto?, del ancho tributario. Ahora aquí ustedes eligen el tipo de suelo. En este caso, en este lugar donde íbamos a fundar, teníamos una arena arcillosa, que es muy común encontrar en el Urubó, arenas arcillosas, a veces más arcilla que arena. Entonces voy a seleccionar este botón de aquí. Ustedes lo deben tener, me imagino, en español, si es que están utilizando, pero no se olviden que sand es arena y clay es arcilla, ¿no? En este caso, clay, arena arcillosa. Entonces va a tomar este valor de coeficiente de balasto
Ahora, fíjense, lo voy a dejar en sus opciones por defecto, pero aquí mucho ojo. La verdad no sé por qué por defecto lo tenemos tiqueado, esto tiene que estar destiqueado. ¿Por qué? No se olviden que un resorte puede trabajar en tensión o en compresión, pero hablando del suelo, el suelo pues no puede trabajar en tensión, ¿no? Si hay una carga de tensión, directamente la fundación o el elemento que está pegado al suelo se levanta, ¿no? El suelo no va a impedir que se levante. Entonces, esto tiene que estar destiqueado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y le doy OK. Fíjense, se han generado, voy a seleccionar solamente uno, se han generado, si ustedes se fijan aquí, se ha generado un resorte translacional en I, o sea, vertical, y se han generado dos resortes rotacionales, ¿no es cierto? Y aquí, fíjense ustedes, por defecto, aquí hay una opción que dice Compression Only. Esa opción, ¿qué quiere decir? Fíjense que está tiqueado para TI. TI es la traslación vertical, ¿no es cierto? Quiere decir que este resorte solamente trabaja a compresión. Y eso es correcto para el suelo. No sería incorrecto dejarlo así, ¿no? Está bien que esté así, tal cual nos ha puesto la herramienta. Ahora, aquí un temita que me parece importante hacérselo saber. Aquí un temita. Por lo general, ya es un criterio personal mío y tiene que ver con la experiencia, estas rigideces rotacionales para el tema de vigas, de cimentación, como esta viga que está apoyada sobre el suelo o esta de aquí, no tienen, o sea, su influencia es muy pequeña y lo único que hace es sobrecargar las matrices de rigidez. Entonces, yo les recomiendo, en todo caso hasta son un poquito más conservadores, ¿sí?, que lo borren esto. Dejen solamente los resortes verticales. ¿Ok? Solamente los resortes verticales. Enseguida voy a responder la pregunta de Alexis. Si alguien también tiene otra pregunta, vaya formulándola. ¿Ok? Ahora, fíjense que nos faltan los extremos. ¿Sí? Nos faltan los extremos, pero ya es muy fácil en los extremos. Fíjense que ¿cuánto es el valor de este resorte rotacional, traslacional? Es 11.22. Pero este es para un ancho tributario, ¿no es cierto?, de 0.25. Se entenderá que este nudo y este nudo tienen la mitad de ese valor, ¿no es cierto?, porque tienen la mitad del ancho tributario. Fíjense, este vale 11.22. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a dividir 11.22 dividido entre 2 y me da 5.61. Ahí está. Estoy buscando la mitad. Y en este otro lado 5.61, ¿no? Y eso es correcto, ¿no es cierto? Siempre en las puntas hay menor rigidez, ¿no es cierto? Ahora, algo más que me falta aquí es a esto que hemos aumentado, activarles esta casilla, porque cuando este punto de aquí se esté levantando, este resorte se tiene que desconectar del sistema matricial, ¿no? O sea, tiene que dejar de funcionar porque el suelo no trabaja a tensión, ¿no es cierto? Solamente trabaja a compresión. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Ok? Ya tenemos, fíjense, definida cómo está trabajando esta viga de aquí. Hemos utilizado para ello resortes y estamos haciendo de alguna manera muy básica una interacción suelo-estructura, en este caso el suelo y la escalera. ¿Ok? Bien, voy a responder ahora las preguntas, pero mientras tanto voy a darle un guardar. Lo voy a guardar como 0.5, ¿ya? Desactivo de este lado. Ah, no, perdón, le di open, fíjense ustedes. Say as rows. Okay.
Muy bien, ahora voy a ir respondiendo las preguntas que han formulado. Alexi me dice, ¿podríamos hacer este mismo procedimiento para las vigas de atado? Sí, podríamos hacer a todas las vigas de atado, ponerles resortes y modelar. Pero aquí voy a hacer un comentario que espero les parezca interesante. Tiene que ver también con un criterio, ¿no? Cada uno va formándose y va teniendo criterios. Bien, mi criterio es el siguiente, ¿ok? Pueden agarrar todas las vigas de ese nivel. Fíjense, voy a presionar control D, la ventaja de tener descripción, ¿no? Control D y se seleccionan todas de ahí. Y generarle nudos a todas estas vigas sin segmentarlas, solo generar nudos y por medio de la herramienta aplicarle sus respectivos resortes, ¿no? Obviamente tienen que tener cuidado de no aplicar ningún resorte en este nudo porque nada que ver ese nudo, ¿no es cierto? Entonces, bien, yo no lo voy a hacer por el siguiente motivo. Uno, no le voy a cargar a estas vigas de aquí, no les voy a cargar el peso del muro, porque aquí hay muro, ¿no es cierto? Muro, vidrio, lo que sea, hay un cerramiento en toda esta parte de aquí, entonces no le voy a cargar ese cerramiento, ¿ok? No lo voy a cargar. Entonces, como no lo voy a, si yo cargara, si yo le pusiera aquí una carga, ¿sí? Un dibujito. Si yo colocara ahí una carga, ¿sí? Una carga distribuida que sería el peso del muro, ¿no? No hay otra cosa más ahí, ¿sí? Del muro. Entonces, y yo no modelo los resortes, entonces estaría siendo muy conservador y cargando más de lo necesario a estas columnas de aquí. Pero nosotros sabemos que en esta parte está el suelo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en esta parte está el suelo, ahí tenemos suelo. Entonces, lo que yo hago en estos casos, y a fin de tener un modelo que sea simple, pero como les digo, siempre con mucho criterio, no voy a modelar el suelo y tampoco voy a cargar el muro, ¿me entienden? No voy a hacer ninguno de los dos. Entonces, es por ese motivo que yo les digo que en estos casos yo no suelo modelar los resortes porque tendría que aplicar la carga del muro. Y otra cosa que es importante, si ustedes le llenan de resortes a esto, está bien, pueden hacerlo, depende de cada uno. Yo no lo hago porque va a hacer que mi modelo sea más pesado, porque vas a tener más elementos, ¿no es cierto? En este modelo, por ejemplo, esta viga, tanto en el modelo FEN como en el modelo analítico, es una sola viga. Pero si yo le pongo resortes, ¿no es cierto? Y obviamente les dije, no tendría ningún sentido ponerle resorte y no ponerle carga. Si le pongo resorte es porque le voy a poner carga. Y le pongo carga, esta viga, tanto para, bueno, sobre todo para el modelo analítico, se van a convertir en muchas vigas chiquititas, ¿no? Entonces vas a hacer que tu modelo sea un poco más pesado y te tarda un poco más en correr el análisis, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, no hay o sea, el hecho de no considerar la carga del muro en esta viga y no aplicarle los resortes no conlleva ningún error de apreciación en la estructura, o sea, no pasa nada, ¿me entiendes? Se supone que en la estructura real el peso del muro lo va a soportar básicamente la viga reaccionando con el suelo, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces, vuelvo a repetir, si quieren lo pueden hacer, no hay ningún problema, o si quieren lo dejan ahí, o sea, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Si alguien tiene todavía una duda al respecto, seguimos discutiendo, pero les vuelvo a repetir, es una cuestión de criterio. Personalmente no evito hacerlo, o sea, en una situación muy especial lo podría hacer, ¿sí? No tendría flojera hacerlo, pero en este caso es muy importante siempre ser prácticos, ¿no? Es muy importante ser siempre prácticos y en este caso no amerita, digamos, modelar eso más. Muy bien, vamos a la segunda pregunta del caso. ¿Con cuál método, Bruno, Rolly Romero Bruno, a qué te refieres con este método? Si quieres puedes prender tu micrófono para que
pregunte. Hola, hola, Inge, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta en sí es si este método, digamos, el que nos está acá enseñando ahorita, el caso de la T, donde asienta la escalera, podríamos usarlo este mismo sistema para lo que es fundaciones superficiales, o Claro que sí. tendríamos que tener apoyos para hacer el análisis y que el programa corra, digamos, ¿no? Ya. Ok, ahora sí te entendí. Ahora sí te entendí. Bien, la respuesta es sí, claro que sí, puedes utilizarlo este método. Eh, en este curso no lo vamos a utilizar, vamos a hacer un método clásico, porque si quisiéramos utilizarlo para todas las fundaciones, ¿sí? Para todas las fundaciones, eh, tendríamos que hacer esto de aquí, una correlación directa entre asentamientos, ¿sí? Es la mejor forma de hacerlo para calcular ya fundaciones en esta estructura. Entonces, este es un método iterativo. No es, como les digo, es un método iterativo y toma un poquito de tiempo hacerlo. Tampoco es ciencia del otro mundo, es muy simple, pero es un proceso que hay que seguir y puedes seguir eso, ¿no? Si alguien está interesado al respecto, les puedo explicar en privado, no hay ningún problema. El año 2019 en Tarija yo justamente presenté, hubo el Congreso de Ingeniería Estructural, yo presenté justamente este método aplicado a estructuras de mediano porte, ¿no? Entonces sí se puede hacer, ¿no? Entonces lo puedes hacer y esa es la idea, ¿no? Más bien que tratar de que más adelante se pueda hacer, ¿no? Pero como estamos en un curso básico intermedio, no lo quiero tocar para este modelo, ¿ok? Porque tendríamos que hacer unos trabajos extra y demás y se nos va a ir el tiempo, ¿no? Apenas son 25 horas, creo, del curso, entonces es poquito, ¿ya? Pero la respuesta es sí, sí lo puedes hacer. Eh, como les digo, ¿no? Ya también dependerá de la curiosidad de cada uno de ustedes ponerse a hacer, ponerse a leer. Si alguien quiere bibliografía, les puedo pasar. Tengo bastante bibliografía sobre interacción sobre la estructura. Me piden por privado o en el grupo, o si quieren que lo suba a la Drive, solo me avisan y lo hago, ¿ok? Pero sí se puede hacer, ¿ok? Es más, eh, es más, cuando modelamos zapatas de medianera, tenemos que hacerlo sí o sí, ¿ok? Y justamente eso lo vamos a ver, estimo que en la clase de mañana o máximo el viernes, ¿ok? Entonces ahí sí, sí o sí tenemos que hacer porque para modelar una zapata de medianera tenemos que aplicarle resortes para modelar la excentricidad, etcétera, ¿sí? Así que sí o sí lo vamos a hacer cuando hagamos esa parte. Pero para las demás zapatas, es decir, todas estas de aquí, no es necesario hacerlo, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, ya estamos hasta aquí. Déjenme revisar aquí. Ya hemos visto esto de la interacción sobre la estructura. Voy a cerrar. También hemos visto esto de los estados de combinaciones de carga. Déjenme ver si hay algo más que tenga que mostrarles. No, eso será después. Pues vamos a cargar. Claro, claro, Daniel. Cuando tienes sótano, puede modelar mediante resortes, ¿no es cierto? El efecto que hay. De todas maneras, a ver, eh, la losa de fundación siempre con resorte, ¿no? Siempre con resorte. Y si tienes un muro que es de contención, puedes modelarlo con resortes, ¿sí? Para modelar de alguna manera la presión pasiva, activa, o puedes directamente cargar, ¿no? Solo que vas a tener que hacer unos cálculos geotécnicos aparte para poder encontrar los desplazamientos y demás, ¿ok? Pero puedes modelar perfectamente toda una losa en la parte inferior y todos los muros de la parte inferior, podemos poner muros pantalla, ¿no? Y modelar, en todo caso, por ejemplo, si fuera de esta estructura pequeñita y si tuviéramos losa en toda esta parte de aquí, esa losa la modelaríamos con resorte, ahí haríamos la interacción sobre la estructura. Y el muro que está aquí, no le pondría resorte, sino que directamente le aplico la presión activa, ¿no? Desde el suelo. De esa forma lo haría, ¿no? Ahora, es bueno también siempre evaluar cómo se está comportando el muro de contención o el muro de sótano, porque
también depende, ¿no es cierto?, si está actuando a una presión activa o si está actuando a una presión pasiva, depende de eso también para ver a qué lado se desplaza, ¿no? Entonces, dependerá de eso, pero básicamente en edificios, ¿no es cierto?, lo que tenemos siempre actuando es una presión pasiva del suelo, ¿no?, en edificios. No, ya en el caso de muros de contención puede ser un poquito más distinto, ¿no? A ver, ¿qué más? Les voy a mostrar rápidamente, solo para que no se queden con la duda. Tengo un modelo de un cálculo que hice hace un poquito tiempo atrás, hace unos meses atrás. Déjenme mostrarles dónde está. Estoy buscando el modelito. Un segundo. Fíjense, esta es una torre de iluminación que calculé no hace mucho, hace unos 2 o 3 meses atrás será, para un estadio. Y fíjense que en este caso la torre, ¿sí?, la torre, voy a mostrarles en 3D, ¿sí?, la torre metálica. Fíjense que aquí tenemos esta, bueno, aquí tengo unas placas bases, ¿sí?, la torre metálica. Solo quiero seleccionar estos elementos de aquí abajo. Esta vendría a ser sus pedestales sobre los cuales se apoya la torre, ¿sí? Entonces, esta losa de aquí, esta losa que está aquí, yo la he calculado justamente utilizando una interacción suelo-estructura, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo resortes, ¿no? Tengo resortitos, ¿sí? Tengo resortitos y si vemos, por ejemplo, déjenme mostrarles, por ejemplo, una de servicio con viento en X, veamos las deformaciones, ¿sí? Fíjense ahí cómo está acompañando, ¿no es cierto?, la deformación de la losa con las columnas y demás. Siempre es importante ver las deformaciones y ver que acompaña, porque si no acompaña quiere decir que algo has modelado mal, ¿no? Entonces, fíjense que estos claramente se ve que el viento viene de este sentido y trata de hacer este giro aquí, ¿no? Entonces, aquí he modelado una interacción sobre la estructura. Y bueno, tengo otros modelos también, pero bueno, no tenía pensado tampoco mostrarles estas cositas, pero está bien, me parece bárbaro si hay esas dudas. Entonces, lo pueden hacer, ¿sí? La clave está siempre en, uno, si es una losa, discretizarla de manera correcta, con mucho criterio, y lo más importante, determinar este valor de aquí, ¿no? Este valor de aquí es bien importante calcularlo. ¿Ok? Volvamos entonces a nuestro modelo. Bien, entonces, en este punto, si es que no hay más dudas, porque si tienen dudas pueden seguir preguntando, no hay ningún problema. En este punto, lo que tenemos que saber es que ya tenemos, ahora sí podemos decir que tenemos completamente definida la geometría y el tema de los soportes en la estructura, ¿no? Entonces, ayer ya habíamos creado estados de carga, ¿sí? También habíamos creado combinaciones de carga. Lo que vamos a hacer a continuación es cargar la estructura, porque hasta ahora no la hemos cargado. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora no hemos cargado la estructura, entonces la vamos a cargar. Y la primera carga que vamos a considerar es el peso propio de esta estructura. Esta estructura tiene un peso propio, las vigas, las columnas, la escalera, tienen un peso propio y lo vamos a considerar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, es muy importante que siempre estemos echando un ojo aquí cuando estemos cargando, para que no estemos aplicando una carga, por decir, una carga viva a una carga muerta, o una carga de viento a una carga muerta. O sea, es muy importante siempre echar un ojo. Entonces, estoy en carga muerta. Entonces, como estoy en carga muerta, me voy a venir aquí a la última pestaña en general. Y aquí uno aplica el peso propio. Puedes
escribir directamente aquí o puedes apretar esta herramientita y si quieres borrar, apretas esta otra de aquí, ¿ok? En este caso voy a presionar esta herramienta de aquí y ahí está. El único cambio, si han prestado atención aquí, es que me ha puesto -1, ¿no? Entonces estamos diciéndole que el peso se va a considerar como un factor de -1 en I, es decir, hacia abajo. Si yo aquí pongo -10, lo que va a hacer es, el programa es considerarme 10 veces el peso, ¿me entienden? Hacia abajo, ¿no? Entonces, tiene ciertas utilidades para ciertos casos, pero en un caso común y corriente está bien que dejemos, fíjense, voy a borrar con esta herramienta y voy a volver a aplicar. Es lo correcto que lo dejemos así, ¿ok? Entonces, en este momento, ya la estructura tiene una carga, tiene carga muerta, ¿ok? Fíjense algo más. Voy a borrar un ratito la carga. Voy a borrar la carga. No tenemos más carga en la estructura, ¿sí? A ver. Hay unas cargas aquí que se han generado, no sé por qué. Déjenme ver, seguramente en el modelo que les pasé les había puesto valores. Veamos, carga arriba, no hay nada. Ok, ya. Vamos a hacer una cosita. Vamos a dar a analizar. ¿Ok? Analizar. Fíjense que he desactivado la carga muerta. ¿Sí? He desactivado la carga muerta. O perdón, el peso propio. Déjenme ver si se dibujan algunas cargas. Revisen eso en su modelo. Ok, fíjense que aquí por algún motivo tengo unas cargas, solamente estuve reteando, no sé, pero aquí tengo unas cargas distribuidas. Fíjense, las voy a borrar esas cargas. No quiero que tengan ninguna carga porque recién voy a empezar a cargar. Entonces, ¿dónde hago eso? Me voy a Members, ¿sí? Me voy al botón de cargas, en carga distribuida. Fíjense, voy a scrollear. Fíjense que está todo 00. Y está bien que veamos estas cositas, porque son cosas que a veces pueden pasar, ¿no? Y es necesario saber solucionarlas. Fíjense que aquí están esas cargas. Lo voy a borrar con esta herramienta. Entonces, en este punto, fíjense, estoy viendo la carga muerta, voy a ver la carga viva, no hay nada. La carga viva de cubierta, tampoco hay nada. Entonces, perfecto, ya estamos en este momento sin nada de carga, que es lo que quería. Voy a darle a analizar. ¿Ok? Supuestamente ha analizado. Veamos las reacciones. Me voy a View, reacciones verticales, y no me muestra nada, ¿no es cierto? Esto es para la carga viva de cubierta. Si quiero ver las reacciones para la carga muerta, ahí está. Si quiero ver las reacciones para la carga viva, no hay nada. ¿Por qué? Porque no tiene carga, ¿no es cierto? No tiene nada de carga. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es activar la carga, el peso propio en la carga muerta. Sería un error, como les dije, activar el peso propio estando en un estado de carga viva o estando en un estado de carga viva de cubierta. El peso propio hay que activarlo solamente en la carga muerta. Entonces, selecciono carga muerta, me vengo a esta pestañita, le doy este botón, me va a decir que el resultado, ok, le doy ese botón y fíjense, -1. Ahora le voy a dar a analizar. Ahora sí está analizando de verdad, ¿no? Ya estuvo el análisis, tardó 6 segundos, fíjense, para todo este modelo. Ahora me vengo aquí a View, me vengo aquí a Reacción y voy a aprender las reacciones verticales. Ahora ya tengo reacciones, ¿no? Fíjense, ya tengo reacciones. Ahora vamos a hacer una cosita. No me gusta que estén en kilogramos las reacciones. Quiero que se vean en toneladas. Entonces me vengo aquí a Metric. Estamos en métrico. Configuración de unidades. Busco Point Load. Forces. Está en kilogramos y le pongo toneladas. Okay. Ahí está mejor, ¿no? Está más ligero. Fíjense, ya tenemos reacciones. Fíjense las reacciones aquí de la escalera. ¿Sí? Fíjense que ha segmentado en más puntitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, muy bien. Fíjense, ¿no? Entonces, ya tenemos reacciones aquí. Ahora, ¿qué les iba a decir? ¿Cuánto? Vamos a ver, por ejemplo, las reacciones para la carga viva. ¿Cuánto tendría que salir las reacciones para la carga viva?
carga viva? No hay. Y está bien, ¿no es cierto? Está bien que no haya porque no tenemos ninguna carga aplicada en la carga viva, ¿no es cierto? Muy bien, ya tenemos carga muerta y fíjense, tenemos los valores. Vamos a empezar a cargar la estructura, ¿ok? Vamos a empezar a cargar. Entonces aquí siempre tenemos que concentrarnos un poquito para el tema de las cargas, porque si está, por más que hayas modelado bien tu estructura, pones mal tus cargas, vas a tener un diseño que no es representativo y que si están muy mal las cargas, puede ser un diseño hasta peligroso, ¿no? Entonces, tanto en el modelado como en la aplicación de las cargas hay que hacerlo siempre con mucho cuidado, bien despierto, ¿sí? Porque es importante. Voy a apagar las reacciones, vamos a poner carga. Bueno, estoy en carga muerta. ¿Ok? Estoy en carga muerta. Ya hemos activado el peso propio, entonces vamos a empezar a cargar. Por lo que les había dicho anteriormente, no voy a cargar los muros en este nivel de aquí, porque si cargo los muros, lo correcto sería crearme resortes, porque básicamente las mayores reacciones del peso del muro están en la parte central donde están los resortitos, entonces no tiene sentido. Además que el diagrama de momento en la viga, cuando tienes resortitos, esos momentos que te dan no te requiere, no te va a condicionar tu diseño a flexión, ¿no? Entonces no va a hacer que requiera una gran armadura a flexión. Entonces es por eso que yo no voy a cargar los muros en ese nivel. Si alguien lo puede hacer, hágalo, no hay ningún problema, pero ya les expliqué cuál es el motivo, ¿ok? Bien, vámonos entonces ahora a este nivel. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a presionar este botón primero para que se muestre sin los puntos cardinales y demás. Y voy a seleccionar todas los load áreas que estén aquí, ¿ok? Voy a fijarme primero si les puse descripción a estas load áreas. Me voy a venir aquí, áreas. Vámonos al primer botón. Fíjense que no tiene descripción. Le voy a poner primer piso o planta alta, le llaman. Descripción. Ya sabemos cómo llenar. Voy a seleccionar luego los load áreas de todo este nivel. Y voy a poner una descripción, en este caso terraza. Sea más fácil. Voy a seleccionar estos de aquí y les voy a poner unidad. ¿Está? Entonces voy a seleccionar uno, control D de dedo o este botón de aquí y me selecciona todos los load áreas de ese nivel, ¿no es cierto? Y vamos a poner, muy bien, voy a cargar el peso para de carga muerta, es decir, el peso voy a anotar aquí para que veamos qué peso de carga muerta le voy a poner. El peso de la losa, voy a poner un color más llamativo, okay. Un poquito más grande, okay. El peso de la losa, okay. ¿Qué más vamos a cargar para carga muerta? El peso del piso y de la carpeta de nivelación, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene en carga muerta? El peso del cielo falso, ¿no es cierto? Básicamente son esos los pesos que debo considerar, ¿no es cierto? Entonces, ahora el peso de la losa es un dato que por lo general les va a pasar el proveedor de viguetas, ¿ok? Porque, ¿cómo se trabaja en esta parte? En esta parte, para determinar las viguetas, ustedes tienen que mandarle un planito, un bosquejo al proveedor de viguetas y él les aconseja utilizar tal tipo de vigueta con tal complemento y les va a mandar una tablita donde les dice cuánto sería el peso déjenme mostrarles algo así, les van a mandar. Déjenme mostrarles un segundo, voy a buscarlo.
Entonces le van a mandar algo así. No quiere hacer. Entonces le van a mandar una tablita, ¿sí? con los complementos, y en este caso de aquí le van a pasar los pesos, ¿no es cierto?, de la sección compuesta de hormigón armado, ¿no? Entonces, los pesos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, en esta parte uno siempre tiene que coordinar, ¿no?, con el proveedor de viguetas. Para estas luces, si no me equivoco, aquí es de 5 metros, el peso que nos recomendaron considerar es de 200 kilogramos metro cuadrado. Ese es el peso de la vigueta y de la carpeta de compresión y de los complementos y demás, ¿no? La armadura de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Está englobado ahí ese peso. Entonces voy a poner mi calculadora un ratito aquí. Ya tenemos 200 kilogramos. Es muy importante siempre tener una comunicación con el arquitecto, porque van cambiando. En este edificio en particular, lo estaban haciendo de puro lujo, entonces iban a poner todo este piso iba a ser de porcelanato, pero no cualquier porcelanato, un porcelanato de 20 milímetros de espesor, es decir, de 2 centímetros de espesor, o sea, bastante grueso el porcelanato. Entonces, uno tiene que siempre coordinar con el arquitecto para saber qué material van a poner, y bueno, pedir siempre la ficha técnica del material, y con eso uno estima, ¿no? En este caso, ese peso del porcelanato de 20 milímetros de espesor, de 2 centímetros de espesor del porcelanato, está por los 50 kilogramos metros cuadrados. Entonces, a esto le voy a aumentar 50, ¿cierto? Hasta ahí ya tenemos 250 kilogramos metro cuadrado. Ahora tenemos que considerar el peso del cielo falso y demás. Tranquilamente van a ser unos 50 kilogramos metro cuadrado adicional, o sea que vamos a estar por los 300 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Ahora, la carpeta de compresión, perdón, no la carpeta de compresión, eso está incluido en el peso de la losa. Nunca se sabe qué tan buenos son los albañiles y demás, y qué tan nivelado está el piso. Entonces, es muy posible que antes de poner el piso se haga una carpeta de nivelación. Se puede estimar de 1 a 2 centímetros. Yo prefiero ahí asegurarme, porque cuando yo hago el cálculo es muy difícil que después vaya a ver la construcción, ¿no? Es lo que suele pasar en nuestros medios. Entonces yo voy a considerar una carpeta de compresión de 2 centímetros, perdón, no de compresión, una carpeta de nivelación de 2 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos un peso de solamente esa carpeta de nivelación de casi 48 kilogramos metro cuadrado. O sea, a esto le debería sumar 48. Eso tenemos, 348 kilogramos metro cuadrado de carga muerta. Eso tengo que aplicarle aquí. Entonces me vengo aquí a áreas, voy a borrar todo, me vengo aquí a áreas. Tengo que tener siempre mucho ojo y mucho cuidado de estar en carga muerta, ¿no? Cuidado que estén aplicando ese valor estando en carga viva. Por eso les vuelvo a repetir, siempre es importante un ojo aquí. Me recuerdo que en la primera clase les dije eso, que es una parte donde siempre tenemos que estar mirando. ¿Ok? Bien, entonces nos vamos al tercer botón, que es de las cargas, y le pongo. No le voy a poner 348, le voy a poner 350. Voy a redondear, tiene que ser práctico. Voy a estar colocando un valor así. Muy bien, aplico a todo. Ya todas estas de aquí tienen ese valor, pero falta algo muy importante. Ya está el valor, ¿no es cierto? La fuerza es un vector, y solamente con la magnitud no es suficiente, ¿no es cierto?, para definir un vector. Si nos acordamos de física 1 o isostática, que también se ven vectores. Entonces necesitamos una dirección y un sentido. La dirección será la vertical y el sentido será de la gravedad. Con esos 3 parámetros, un vector queda definido completamente. Entonces, o introduzco aquí ese vector manualmente, eso es lo bueno de tener estos vectores de aquí, ¿no? O utilizo la herramienta, en este caso, downward, ¿no? Hacia abajo en la dirección. Presiono clic aquí y fíjense que le pone -1. Fíjense que no se ve la carga, no se ve el valor. Tengo que irme a View. Y está prendido el carga, pero lo que pasa es que no hemos distribuido todavía. Voy a hacer clic aquí para ver el valor de la carga. Ahí está, me está indicando que tenemos una presión de 350
Pero si ustedes se fijan, fíjense que este load area, esta área de carga, va a distribuir carga a esta viga y a esta viga. Pero fíjense que no ha distribuido todavía la carga. Y eso les expliqué ayer. Eso se hace en dos momentos. Uno, cuando corre el análisis, automáticamente el programa distribuye lo primero que hace. O la otra es, pero más que todo es para ver cómo está distribuyendo, si está todo bien, es apretando esta herramienta. ¿Sí? De todas maneras, si ustedes apretan esta herramienta, van a ver las cargas, pero de todas maneras lo que se tiene que entender es que luego, cuando corran el análisis, nuevamente se va a distribuir las cargas con el valor que esté actual, ¿no? Con el valor actual, ¿ok? ¿Se entiende? No, que no quede dudas al respecto. Por ejemplo, fíjense, voy a hacer esto, voy a ponerle, voy a distribuir las cargas para ver, fíjense, ahí está, ¿no? Y tiene sentido que aquí sea más grande que aquí, porque de este lado recibe de estos dos, ¿no es cierto? De estos dos recibe carga, ¿no? Entonces, fíjense que básicamente el doble, ¿no? El doble. Entonces, ahora, aquí hay algo importante. No se olviden que cuando corre el analizar, lo primero que hace el programa es revisar toda la geometría, que no haya nada repetido, etcétera, etcétera, y vuelve a distribuir. Eso no quiere decir poner dos veces carga, sino que borra lo que había y le pone lo que hay, porque depende de este valor, ¿no? Depende de este valor de aquí, ¿no? ¿Alguna duda, consulta? Entonces, ya hemos puesto la carga muerta en todas estas losas de aquí. ¿Ok? Ahora, siempre hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Y aquí siempre es importante revisar. En esta parte de aquí hay un bañito, etcétera. Toda esta parte de aquí de la estructura son oficinas, así bien simples, ¿no? Sus escritorios, sus asientos y sus mamparas, oficinas, pero aquí hay como una oficina privada con su bañito y todo. Entonces yo recomiendo en esos casos, cuando hay algo interno ahí, calcular esa carga, que no es difícil, hay que calcular simplemente la longitud del muro y multiplicar por su peso, y ese valor dividirlo entre esta área y colocarlo como un peso adicional. Entonces, en esta partecita hay, como les digo, unas divisiones porque hay un bañito y demás. Entonces, este valor de 350 voy a aumentarle 100 kilogramos más para considerar ese efecto de carga que va a haber por lo que hay en este lado. ¿Okay? Entonces, voy a ponerle 450. O sea, siempre es importante cuando uno está colocando cargas fijarse qué hay, ¿no? En la estructura, ¿no? Entonces, eso es lo único distinto para este piso de aquí. ¿Ok? Vámonos al siguiente. Ahora, vámonos al siguiente. Selecciono uno de estos aquí. Control T. ¿Ok? Aquí es muy similar el tema de las cargas. Volvamos. Porque básicamente es la misma distribución de viguetas y demás. Entonces, tenemos 200 kilogramos metros cuadrados del peso de la losa propiamente dicho. En este caso no se va a utilizar porcelanato aquí arriba de 20 milímetros, sino un porcelanato de 8 milímetros. Ese peso más o menos es de 22, 25 kilogramos metros cuadrados, vamos a poner 25. ¿Ok? El peso del cielo falso, ponerle 50 kilogramos. ¿Ok? Ya estamos en 275. Y el peso de la carpeta de nivelación, ¿sí? Que habíamos hablado que eran más o menos 48 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Entonces sumo 48 y me da 323. Voy a redondearlo a 325. ¿Ok? Entonces me fijo, estoy en carga muerta, siempre con mucho cuidado, 325 kilogramos metro cuadrado. Siempre es importante fijarse en las unidades, cuidado con eso. Ya está la magnitud, falta la dirección y el sentido, y con este botón le doy la dirección y el sentido. ¿Ok? En este lugarcito de aquí, fíjense que puse 35, no me equivoqué. 300, ¿cuánto era? 325, dijimos, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde está la calculadora? La calculadora. Creo que era 325. Déjenme hacer rápido aquí. 200 más 25 más 50 más 48, sí, 325, no sé por qué comí el 2 aquí, es 325. Ahí está, 325 kilogramos metro cuadrado, ¿ok? Bien, ahora ya está. Ahora
aquí ocurre una situación muy similar que aquí abajo. Entonces, en esta partecita le voy a aumentar 100 kilos más por metro cuadrado. Vamos a poner 425. Siempre es preferible tener un poquito de más que tener de menos, ¿ok? Siempre. Bien, ya está entonces, ya tenemos esto solucionado, ¿ok? Bien, ahora nos vamos a la parte de arriba, ¿sí? A la parte de arriba, venimos aquí, control D, ¿sí? Ahí está. Ahora aquí tenemos un material de cubierta especial, no es una losa, ¿ok? No es una losa, es un material de cubierta especial de un tipo panel sándwich, ¿ok? Y vamos a considerar en este caso ese panel sándwich que es termoacústico y demás, tiene aproximadamente un peso de 20 kilogramos metro cuadrado. Entonces, fíjense que aquí va a haber una gran diferencia con lo que hay abajo, ¿no? Aquí es simplemente 20 kilogramos metro cuadrado. Ahí está. Fíjense que ya tenemos la carga muerta, ¿no? Debido, pero al peso de la losa, el piso, el contrapiso, no, en este caso la carpeta de nivelación, el cielo falso, ¿no es cierto? Que siempre está colgado de la losa, ¿no? Entonces ya estamos hasta ahí. Ahora lo que nos faltaría es el peso de los muros, ¿ok? El peso de los muros. Entonces vamos a cargar el muro. Aquí vamos a tener muro de cerramiento aquí, ¿sí? Aquí vamos a tener también muro, control L, ¿está? Y aquí también vamos a tener muro, y aquí también vamos a tener muro. En todo eso vamos a tener muro. O sea, fíjense que además de esta carga de aquí, vamos a tener muro. Fíjense que aquí no hay carga, porque aquí está el hueco de la escalera, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos entonces, vamos a calcular. Ahora, aquí arriba vamos a utilizar un muro de ladrillo hueco, ¿okay? Un muro de ladrillo hueco vamos a utilizar, y el peso del muro de ladrillo hueco más o menos está, uno puede hacer un cálculo, más o menos está entre los 185 a los 200 kilogramos metro cuadrado. Yo voy a considerar, yo haciendo mis cálculos exactos me sale 197, pero voy a considerar 200, ¿ok? Voy a considerar 200 kilogramos metro cuadrado. Ahora, algo importante, por eso es importante siempre estar en contacto con el arquitecto. A este muro de aquí, aquí va a haber un muro que no lo estamos modelando, ¿no es cierto? No lo estamos modelando el muro. A este muro de aquí le van a poner, lo van a revestir con porcelanato, ¿ok? Lo van a revestir con porcelanato. Entonces, a ese peso de 200 kilogramos metro cuadrado le vamos a aumentar 25 kilogramos metro cuadrado. O sea, estamos hablando de 225 kilogramos. O sea, a estos 200, que es el peso del muro, kilogramos metro cuadrado, cuando hablo de metro cuadrado, hablo de metro cuadrado en el plano del muro, ¿ok? En el plano del muro. Entonces, como va a ir revestido con un porcelanato, le vamos a aumentar unos 20 kilogramos metro cuadrado, o sea, más, o sea, bueno, es muy fácil, ¿no? Sería 220 kilogramos, perdón, 200, le vamos a aumentar 225 kilogramos metro cuadrado, ¿ok? Ok, dice, ¿se debe poner vigueta doble por debajo de esos muros? Sí, eso te va a indicar el proveedor de viguetas. En este caso en particular, los muros que hay en esta parte de aquí no son muy extensos, así que no es necesario. Por ejemplo, si tienes un muro que cruza toda tu losa, sí, ahí tienes que poner vigueta doble para poder disminuir el tema de las deflexiones y demás. Y ahí tienes que considerar que cuando pones vigueta doble, tu peso cambia, ¿no? Se hace más pesada tu sección compuesta. Déjenme mostrarles la manera de información nuevamente. Creo que lo cerré esto aquí, ¿no? Entonces fíjense cómo cambia, ¿no?
cambia de vigueta simple, por ejemplo, 162 a vigueta doble, 196. Aproximadamente un poquito más de 30 kilogramos metro cuadrado es el cambio de usar entre vigueta simple y vigueta doble, ¿no? Entonces, ahí pueden ver, ¿no? En algunos casos hasta un poquito más, ¿no? De 30 kilogramos. ¿Okay? Pero sí, tienen que, esa parte siempre hay que coordinarla, ¿no? En mi caso no era muy extenso el muro, entonces no era necesario poner vigueta doble. Bien, tenemos que utilizar este valor de carga para el muro, este valor, lo voy a escribir aquí para que se entienda bien, es 225 kilogramos metro cuadrado. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo cargo yo este valor? ¿Cómo lo cargo a la estructura, a la viga? En todo caso, esta viga es la que va a soportar, toda esta viga de aquí es la que va a soportar el muro. Ahora yo les pregunto a ustedes, sé que el peso del muro que va a estar apoyada en esta viga es de 225 kilogramos metro cuadrado. Entonces yo les pregunto, ¿cómo cargo el muro a la viga? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿cómo cargo? A ver, le estoy esperando que ustedes me respondan por si acaso. Por ejemplo, Alexis dice, multiplicando por la altura del muro. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Alexis? ¿O tienen otra opción, otra opinión? No se olviden que tenemos que la carga del muro, vamos a colocarla sobre la viga como una carga distribuida, ¿no? Esta carga que está en kilogramos metro cuadrado, tenemos que hacer algo para convertirlo en una carga distribuida lineal sobre la viga, ¿no? Muy bien, ya hay dos respuestas que indican lo mismo y está muy bien. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Hay que multiplicar por la altura del muro, ¿no? Entonces, estos 225 kilogramos metro cuadrado está actuando en todo este muro, al multiplicarlo por la altura, automáticamente la convierte en una carga distribuida uniforme en su otro sentido, ¿no? En el sentido, en este caso, horizontal. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué altura tiene este muro aquí? Vamos a seleccionar. Este muro, si no me equivoco, tiene 3 metros de altura. Tiene 3, entonces simplemente multiplicar por 3, ¿no es cierto? Entonces agarro calculadorita aquí y ponemos 225 por 3, da 675, ¿no? 675 kilogramos metro lineal. Entonces voy a seleccionar este elemento de aquí, selecciono todo, ¿sí? Y tengo que estar seguro de estar en carga muerta, me vengo aquí a miembros, me vengo a este botón, a este otro botón y pongo el valor. ¿Cuánto es el valor? Lo voy a hacer aquí, 225 por 3. Es 675 kilogramos metro lineal. Siempre es importante fijarse las unidades, ¿ok? Siempre tengan mucho cuidado con las unidades, por favor, ¿sí? Que esté siempre bien. Ahí está, ¿ok? Lo mismo en estos muros de aquí, ¿sí? Lo mismo en estos muros de aquí. ¿Ok? Vamos a cargar esa carga distribuida de 675
ya hemos puesto, fíjense ustedes, voy a quitar los valores porque no me deja apreciar bien. Y vamos a quitar las longitudes. Ok, entonces, si yo me fijo este primer piso, ya tengo las cargas en los muros, ¿cierto? Ya tengo las cargas en los muros. Ahora lo que debo cargar es aquí, en esta parte de aquí hay un bordillo de más o menos 50 centímetros de muro y viene luego un vidrio blindex, ¿ok? Entonces vamos a cargar aquí en esta parte de aquí vamos a cargar eso, ¿sí? Ahí está. Fíjense que estoy apretando, tal vez no le estoy diciendo, pero estoy seleccionando uno y presionando control L. Control L es para presionar de manera continua, ¿no? Todos los elementos continuos los selecciono, ¿ok? Entonces, voy a abrir una hojita Excel, más fácil que estar utilizando una calculadora. Voy a borrar eso que está ahí, clear all drawings. Bien, entonces hay un bordillo aquí de muro, ¿sí? Ese bordillo es de más o menos 50 centímetros, ¿sí? Es decir, 0.5 metros, ¿sí? Y ya habíamos visto que nuestro muro pesa 200 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Entonces tengo 200, ya aquí ya no considero el revestimiento, ¿no? 200 kilogramos simplemente metro cuadrado, entonces yo multiplico estos dos de aquí, este por este, y me da la carga Q, ¿sí? Que va a actuar en esta parte de aquí, ¿no? La carga. Muy bien, entonces ahora yo hago una pregunta, ¿sí? ¿Cuánto pesa el vidrio blindex por metro cuadrado? ¿Alguien sabe ese dato? ¿Cuánto pesa? Todo dependiendo, ¿no? del espesor del vidrio. En este caso, si no me equivoco, iban a utilizar un espesor de 8 milímetros que estaba por los 18 kilogramos metro cuadrado. Vamos a considerar un valor intermedio de 20 kilogramos metro cuadrado del peso del vidrio, ¿ok? Entonces, ¿qué altura quedaría si esto es 3 metros menos 0,50? Quedaría una altura de 250 metros, ¿cierto? Entonces, el Q del peso del vidrio, ¿no? El Q del peso del vidrio va a ser igual a esto por esto de aquí. ¿Sí? Y da, fíjense, 50 kilogramos, esto está kilogramos sobre el metro lineal, ¿sí? Lo mismo que este de aquí. Entonces, finalmente, ¿cuánto es el peso de ese bordillo de muro y el vidrio blindex que está ahí arriba? Bueno, ese peso va a ser la suma de estos de aquí, ¿no? Este es del vidrio, voy a poner aquí, así cuando vean el video saben a qué me refiero, y este del muro, ¿no? Entonces, el Q total será simplemente la suma, ¿sí? De esto más esto de aquí, ¿no? 150 kilogramos metro lineal. Entonces, esa carga voy a ponerla aquí. Vengo aquí, me fijo siempre, estoy en carga muerta, hago clic aquí y multiplico y pongo el valor, 150 kilogramos. ¿Ya está? ¿Sí? Ya está. Muy bien, entonces, ahora ya hemos cargado, fíjense, completamente el primer nivel para carga muerta, ¿sí? Pueden ver aquí, esto está en proporcional, pueden ver que las cargas más importantes son del peso de la losa, ¿no? Y de lo que soporta la losa como carga muerta, ¿sí? Se ve que hay una diferencia bien grande con respecto a las cargas distribuidas que generan los muros, y peor en esta parte de aquí, ¿no? Mucho más chiquitita comparado con lo demás. ¿Ya? Muy bien, entonces, vámonos al siguiente nivel. Hay que hacer lo mismo, pero para el siguiente nivel, ¿sí? Vamos al siguiente nivel. Aquí uno puede hacer lo siguiente. Primero, fijémonos qué altura tiene esto de aquí. Esto tiene cuánto, creo que era 270.
3 metros también. Era menos. No sé por qué lo dejaron 3. Esto era simplemente, ya no importa, esta vez lo vamos a dejar así en 3 metros. No sé por qué le puse 3 metros, creo que era 2,70. Era menor la altura de esta parte, no importa. Lo vamos a dejar así. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionar todo esto de aquí y le voy a dar control H para ocultar, ¿no es cierto? No me interesa ver los demás, incluso no me interesa ver las cositas aquí. Básicamente lo que me interesa ver es el perímetro, ¿no es cierto? Control D, bueno, me selecciona todo, puedo hacer así, fíjense. Voy a seleccionar esto, voy a seleccionar esto de aquí con Shift, presionando Shift y presiono esto de aquí con Shift, ahí está, y voy a apretar Control L. Ahora fíjense lo que voy a hacer, voy a apretar Control H y otra vez Control H. Y ahí está, no solo los elementos que me interesan. ¿Ok? Siempre es importante guiarse en los ejes. Esta es la parte posterior, aquí va a haber muro, ¿sí? Ese muro pesa, aquí ya no va a tener ese revestimiento de porcelanato, así que simplemente es 200 kilogramos. La altura es 3 metros por 3, sería 600 kilogramos metro lineal aquí, ¿no? La carga. Entonces voy a cargar. ¿Sí? Aquí es simplemente 600 kilogramos. ¿Ok? Ahí está la carga muerta. ¿Sí? El mismo valor se repite aquí, ¿no es cierto? El mismo valor se repite aquí. 600 kilogramos. Ahí está. Y aquí hay una situación, a ver, déjenme ver otra vez el modelo entero. Voy a apretar Control H para desactivar aquí. Ok, aquí hay que hacer unos cambiecitos, ok. En esta parte de aquí va a haber un muro con una especie de vara. Déjenme cómo es el proyecto. Hacer un muro completamente. Ya, vamos a poner, no recuerdo bien qué es lo que iban a hacer en esta parte de aquí, pero vamos a poner simplemente un muro, un muro de borde simplemente de 1.20 metros de altura, ¿sí? En esta parte de aquí vamos a poner un muro de 1.20, un muro baranda, ¿no? De 1.20, entonces voy a agarrar 200 y voy a multiplicar por 1.20 y eso me da 240, entonces voy a cargar aquí con 240 kilogramos metro. Ya está. Entonces ya tenemos cargado, fíjense ustedes, la parte de la terraza, ¿ok? Ya la tenemos cargada la terraza. Aquí arriba no hay más cargas que poner, porque no tiene ni siquiera lo que se llama una cenefa, ¿no? Un muro cortina, aquí arriba no tiene eso. Entonces ya está la carga muerta aplicada. Déjenme revisar algunas cuestiones. Okay. Ya, lo que estoy viendo es, hemos puesto aquí, ok, voy a dar a analizar para ver cómo se están distribuyendo las áreas, porque no estoy viendo aquí las cargas por las áreas ahí. Vamos a dar un analizar rapidito simplemente para ver que esté todo bien. Aquí está, ok, ahora ya me están poniendo las cargas. No sé por qué motivo no me estaría poniendo hace rato, pero ahí están, ¿no? Estas cargas son importantes. Muy bien, entonces ya tenemos la carga muerta aplicada en el proyecto. Ahora, en cuestiones de carga, traten siempre de ser conservadores, ¿no? Si van a asumir algo, asúmanlo siempre del lado más conservador, ¿okay? Solamente un comentario, pero también siempre con criterio, ¿no? Ustedes tienen que analizar si tomar una decisión es muy conservadora o si puede ser al contrario, una situación peligrosa en un momento, ¿ok? Bien, ahora vamos a agregar, ya está la carga muerta completa, entonces lo que vamos a agregar ahora son las cargas vivas o las cargas de uso.
Entonces, para eso nosotros tenemos que irnos a la AC716. Tengo aquí, déjenme mostrarles. Esto se los pasé, lo tienen ustedes, está en el Google Drive. Entonces, aquí están definidas las cargas mínimas que uno debe tomar para edificios y otro tipo de estructuras, ¿no? Está la AC7, creo que ya la había mostrado, la ACE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, el Comité 7 es el que se encarga de las cargas mínimas, y este 16 es del año, ¿no? Esta es la última que ha salido, o sea, no ha salido otra después del 2016, más o menos cada 4 años sale una nueva versión, ¿no? Entonces, fíjense que no ha salido todavía una nueva. Ahora está dividido en capítulos, y el capítulo que me interesa es el capítulo 4, el de cargas vivas. Entonces me vengo aquí al capítulo 4, no sé si hay una versión en español, pero bueno, no sé si ya les di el consejito, pero si no saben inglés, aprendan, ¿no? Sobre todo a leer, ¿no? Porque la mayoría de la información en ingeniería y en todo el campo científico está siempre en inglés, ¿no? Entonces, por más que sea un investigador indio o alemán, su investigación siempre lo van a publicar en inglés, ¿no? Entonces es importante. Entonces aquí hay una tabla, la tabla 4.3.1, donde nos indica las cargas mínimas que debemos considerar distribuidas, y está dividido esto en cuanto al tipo de ocupación. Es muy probable que hayan visto tablas similares, porque son, digamos, por así decirlo, copias de esto de aquí. Sí, entonces es muy probable que ya hayan visto. Entonces voy a buscar oficinas, fíjense. Y para oficinas, fíjense que el valor que debemos considerar de carga de uso, no se olviden que esta carga viva lo que considera es el peso no solamente de las personas, sino también del mobiliario, ¿no? Porque el mobiliario no es una carga muerta, porque una cama lo puedes poner, o bueno, en este caso, hablando de una oficina, un escritorio, lo puedes poner en un lado, luego lo puedes trasladar a otro, o puedes poner un librero en un lado y luego en otro, ¿no? Entonces, todo el tema del mobiliario también es parte de la carga viva, no es carga muerta, ¿ok? Eso es importante siempre entenderlo. Ahora, aquí está este valor que está aquí indicado, si no me equivoco, lo vemos aquí, está en PSF, que es libra sobre pie cuadrado, y el valor que está entre paréntesis está en kilonewton metro cuadrado. Entonces, lo que me está indicando aquí es que para oficinas yo debo considerar una carga viva de 2.4. 2.4, ¿qué cosa? Kilonewton sobre metro cuadrado. Voy a agarrar ese 2.4 kilonewton sobre metro cuadrado, y lo voy a convertir a kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, para convertir ese 2.4, simplemente agarro, lo multiplico por 1000 para convertirlo a newton, ¿no es cierto? Y lo divido entre 9.81 para convertirlo a kilogramos de fuerza. ¿Y cuánto me da? 244 kilogramos metro cuadrado. Yo les aconsejo que redondeen este valor a 250. Entonces, 250 kilogramos metro cuadrado es el valor que vamos a utilizar de carga viva o carga de uso. Entonces, agarro esto y agarro esto de aquí, ambos, bueno, voy a agarrar simplemente así, control D, shift, control D, y le aplico el valor. Ahora, mucho cuidado, estoy en carga muerta, le voy a carga viva, ahí está, y le aplico el valor. ¿Cuánto dijimos? 250 kilogramos metro cuadrado. El análisis se va a perder, sí, porque estamos modificando el sistema a colocar nuevas cargas, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Y ahí está. Y muy importante, no se olviden, porque pueden poner esto y si no ponen la dirección no se va a tomar en cuenta. Colocar la dirección, ¿no? Hacia abajo. ¿Ok? Ya hemos puesto entonces la carga viva, fíjense. Fíjense que hay algo que nos falta cargar y es la escalera. Eso lo voy a explicar rapidito mañana. ¿Ok? Ya no creo que nos dé tiempo para cargar la escalera. Y de ahí ya vamos a dedicarnos a diseñar. Y obviamente no vamos a diseñar
hasta la última viga y hasta la última columna, porque es un proceso repetitivo, ¿no? Vamos a diseñar ciertas columnas y ciertas vigas para ver el proceso y entenderlo mejor, y ya la idea es que ustedes diseñen todos los demás elementos, ¿no? Eso creo que se entiende. Bien, entonces ya hemos aplicado, ahora vamos a aplicar la carga viva de cubierta, ¿sí? Aquí hay una carga viva de cubierta que va a actuar en algún momento cuando suban personas, reparar, si hay alguna gotera o cualquier cosa que quieran hacer en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir aquí, a las cargas vivas, y voy a buscar la palabra cubierta, que en inglés es roof. Aquí está. ¿Ok? Entonces, aquí fíjense, hay varios casos que uno puede utilizar, ¿sí? Hasta aquí simplemente. Hay cubiertas que, bueno, hay, por ejemplo, fíjense, aquí es una carga muy grande que se va a utilizar, pero estas son cubiertas que se utilizan para armar cosas, ¿no? Cualquier cosa que se arme en esa cubierta. No es nuestro caso, ¿sí? Lo que yo les aconsejo es tomar este valor que aparece aquí, ¿sí? Ordinary flat, o sea, esto quiere decir una cubierta común y corriente plana. Pitched quiere decir a dos aguas, o cubiertas curvas. Aquí está el valor que debemos tomar, 0.96 kilonewton metro cuadrado. Entonces voy a agarrar mi calculadora aquí, 0.96. Fíjense que voy a hacer muy fácil esto, ya que es Excel. Voy a control copy. No, ni siquiera necesito copiar, voy a copiar solamente esto de aquí, control copy, lo pongo aquí abajito, control paste, y simplemente le cambio a este valor y le pongo 0.96, y como ya está con fórmula, lo va a cambiar. ¿Cuánto da? 97.85 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Entonces, esto ustedes lo pueden redondear a 100 kilogramos metro cuadrado. Entonces, me vengo aquí, me fijo, ahora, ya no es carga viva por si acaso, es una carga que se llama, que tiene su propio load combination, porque tiene un factor distinto, no tiene el mismo factor de carga viva. Esta carga viva es de cubierta, entonces le vengo aquí, y aquí está, hemos creado, parece una carga viva de cubierta, y le pongo el valor. Le pongo 100, ahí está, y ahí está. ¿Ok? Entonces ya tenemos definidas las cargas vivas de cubierta. Prácticamente ya tenemos definidas las cargas en la estructura, ¿no? Entonces, en este momento ya podríamos empezar a analizar y a diseñar la estructura, ¿no? Nos faltaría simplemente la escalera, cargar, pero eso lo vamos a dejar para mañana, ¿ok? Mientras tanto, voy a aprovechar que nos quedan unos minutos y voy a hacer una presentación que me parece importante. Así mañana ya vamos directo al grano. Entonces, estas presentaciones que hemos visto hoy día y las que hemos visto ayer, si no me equivoco, no se las he pasado, las voy a subir al Drive, ¿ya? Entonces, si hay alguna duda, pregunta, háganla. Ya tenemos cargada la estructura. El tema del cargado es un tema que hay que revisar, ¿ok? O sea, siempre revísenlo, no una vez, sino dos o hasta tres veces si han cargado bien, si han considerado todas las cargas. Les vuelvo a repetir, y háganme caso, ¿no? Les dice alguien que ya ha calculado bastante estructura y trabaja en ello. Puedes tener muy bien tu estructura definida geométricamente, pero si tus cargas están mal, no sirve de nada el trabajo. Como también, por otro lado, ¿no? ¿De qué te sirve tener bien calculadas tus cargas si tu estructura no está bien modelada? Entonces, tampoco sirve. Las dos cosas tienen que estar bien, ¿no? No se olviden que cuando uno hace un cálculo estructural, es una estructura real, que se va a construir, que va a albergar gente, y si está mal calculada, puede colapsar, y si puede colapsar, puede morir gente, y eso te va a traer problemas muy serios, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo, hay que hacer, pero hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Bien, les quiero mostrar algunos
unos requerimientos de diseño para elementos de hormigón armado. Es simplemente para introducirnos un poquito, ya que vamos a empezar a diseñar vigas y columnas en un rato más. Entonces, primero unos criterios para el análisis estructural. Fíjense que no lo hemos hecho, pero lo estoy comentando y luego lo vamos a aplicar. Ahora, la ACI, ¿sí? La especificación o la norma ACI, nos indica que cuando hagamos el diseño, tenemos que considerar de algún modo que las secciones están fisuradas, porque ustedes saben que el hormigón cuando está sometida a cargas se fisura, ¿no es cierto? Y al fisurarse, lo que hay que entender es que la sección original ya no trabaja completamente con toda su inercia, con toda su área, ¿ok? Y es por eso que es importante reducirle la rigidez a esa sección, sea una viga, sea una columna, hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Pues una forma que nos indica la especificación es reduciendo las inercias. Al reducir las inercias, indirectamente van a reducir la rigidez a flexión, porque básicamente es la flexión la que produce fisuraciones en los miembros estructurales. Entonces, fíjense que las columnas hay que reducirles en un 0,7 su inercia. Los muros, si es que los tuviéramos, tenemos que reducir en estos dos. Ahora aquí hay que ver si está fisurada o no está fisurada, porque los muros tienen algo especial. En otro caso no tenemos muros, tenemos columnas y vigas, y las vigas hay que reducirlas en un 0,35. Fíjense, prácticamente hay que reducir, prácticamente fíjense, en las vigas se le está haciendo una reducción del 65%, ¿no? Es bastante, ¿no? La reducción que se hace en las vigas, ¿no? Entonces, esta reducción solamente se hace al momento de inercia, y este momento de inercia influye directamente en la rigidez a flexión del elemento estructural. Para el área no se hace ninguna reducción, es decir, la rigidez axial no se reduce, ¿ok? Acuérdense un poquito de análisis matricial. Tenemos para elementos barra, miembros, tenemos rigidez, la rigidez a flexión, y tenemos la rigidez axial, ¿no? Esta reducción es muy importante y solamente hay que hacerla en el diseño. Aprovechando que ya hemos visto, hagámoslo en Rang Elements. Hagámoslo en Rang Elements. Entonces, voy a seleccionar todas mis columnas. Fíjense, voy a seleccionar así. Columna, 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 pero son todas las que tengo que seleccionar. Ahora voy a presionar Control D. Ahí están, ¿no? Todas las columnas. Esa es una de las ventajas de tener, ¿qué cosa? Descripción, ¿no? De tener descripción. De todas maneras, hay otra forma rápida de seleccionar. Fíjense que aquí abajo, esta de aquí no se me han seleccionado, ¿no? Porque no les he puesto descripción. Estas son las columnas que soportan la escalera, ¿no? De todas maneras, voy a aprovechar y les voy a mostrar otra técnica de seleccionar. Hacen un clic afuera, dejamos todo seleccionado. Nos vemos aquí a elementos, miembros. Ahora aquí, select on member, connected. Ok, no sé por aquí, a ver, special selection. Ok, aquí. Sabía que había esto, no me acordaba bien. Nos vamos nuevamente a member. Bueno, aquí tenemos que estar en home, donde nos aparece este grupo. Esto se llama grupo, ¿no? Esta es la cinta de opciones. A este grupo que se llama selección. Aquí ya hemos visto esto de aquí y hemos estado utilizando sus shortcuts o sus accesos directos, ¿no es cierto? Apretando la tecla control. Bueno, nos vamos aquí a elements. Nos venimos a miembros porque queremos seleccionar miembros. Fíjense que hay otras opciones para seleccionar placas, incluso para seleccionar load areas o deck areas. Nos venimos a miembros y nos venimos aquí a especial, ¿sí? Y de todos los miembros que hay aquí, vamos a seleccionar los que están verticales, ¿ok? Los que están verticales vamos a seleccionar. Fíjense, orientación vertical, le doy OK y me ha seleccionado todos los miembros verticales. ¿Que vendrían a ser quiénes? Vendrían a ser las columnas, ¿no es cierto? Las columnas. Muy bien, a estas columnas entonces las vamos a reducir ¿por cuánto? Su inercia. Me vengo aquí por 0.7. Muy bien. ¿Dónde se hace esa reducción? Nos vamos a ir aquí a sección. Y fíjense que aquí hay una columna que dice IG Factor. Entonces tengo todas las columnas seleccionadas y aquí le tengo que aplicar 0.7. Ese es su factor de reducción. Y
llenar a todo, ¿no? O si quiero, puedo utilizar esta herramienta que está aquí, que lo que hace es a todo lo que tenga seleccionado, le va a aplicar el factor para columnas, el factor de reducción que vale 0.7. Fíjense, voy a hacer eso. Ahí está, ¿no? Entonces, todas estas columnas están con un factor de reducción de 0.7. Voy a presionar este botón de aquí, o lo que es lo mismo, hacer control U, para quitar esas opciones que están activadas de visualización. Está activada la ver sección, está activada ver esto de aquí. Con este botón lo hago, ¿ok? Sin perder la selección. Ahora, fíjense lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a aplicarle el factor de reducción de inercia a todas las vigas. Lo que voy a hacer a continuación es muy simple. Voy a dar un control I, o este botón de aquí, que es la inversa, ¿no? Voy a seleccionar la inversa. Control I, y me ha seleccionado todas las vigas, ¿no es cierto? Todas las vigas están seleccionadas. Están también seleccionadas los shells, están también seleccionadas los flow áreas, pero no importa, ¿no es cierto? Porque este factor es solamente para miembros. Y en miembros tengo seleccionadas solamente las vigas, ¿ok? Fíjense que aquí están las vigas seleccionadas. Solamente están las vigas porque aquí solamente se muestran miembros, por eso estoy en miembros. Entonces, ¿el factor cuánto es? Si no me equivoco, es 0.35. Aquí está para vigas, fíjense, 0.35. Vamos a reducir, ¿no es cierto?, su inercia. Y fíjense que voy a presionar este botón de aquí. ¿Okay? Voy a presionar este botón de aquí, o escribo aquí 0.35 y lleno, ¿no es cierto? Con este botón lo vamos a hacer que hace justamente eso. Ahí está. A todas las vigas les ha puesto un 0.35, les ha reducido su inercia. Ahora, es importante entender que el análisis estructural de este elemento, con la columna reducida en un 30% y la viga reducida en un 65% sus rigideces a flexión, va a hacer que cambie la distribución de momentos flectores. O sea, hay un cambio, ¿ok? Eso es importante entender. No es que uno lo hace alegremente. O sea, al hacer eso, los momentos van a cambiar, ¿ok? Los momentos van a cambiar. Ustedes pueden hacer la prueba, hagan un análisis sin hacer esta reducción, saquen una captura de los momentos flectores, vuelvan a correr un análisis aplicando los factores y van a ver que los momentos van a cambiar, ¿ok? Van a cambiar los momentos flectores. Pero esto tenemos que hacerlo porque así estamos considerando que el hormigón, de alguna manera estamos capturando el efecto inelástico que tiene el hormigón. No se olviden que el hormigón no es un material elástico, es un material inelástico. Entonces, es una manera indirecta y que está basada en pruebas, en ensayos. No es que alguien, eso también siempre es bueno entenderlo, no es que alguien alegremente se le ocurrió poner este valor aquí. El hecho de poner estos valores aquí están sustentados por diversos investigadores, no es cualquier mequetrefe, ¿no? Son doctores en ingeniería, etcétera, y están avalados por N ensayos, pruebas, ¿no? Eso hay que entenderlo. No son valores que están alegremente ahí porque a alguien se le ocurrió, porque decidieron, no. Están avalados, y estos valores de alguna manera están calibrados, ¿no? Están calibrados para que el comportamiento de esta estructura se parezca lo más posible al comportamiento real de la estructura. ¿Ok? Entonces ya hemos hecho ese paso que me parecía importante explicarlo y ya está hecho. Ahora vamos al siguiente. Si continuamos con esto de aquí, sé que es interesante, no sé si lo sabían, no sé si ya sabían esto, si lo han aplicado antes, pero bueno, si no lo saben, ahora ya lo saben, ¿no? Vamos a la siguiente presentación. Hablemos un poquito sobre, vamos a terminar esta presentación y terminamos la clase, ¿ya? Y de ahí hacen sus preguntas y demás. Ya no falta mucho para que terminemos, así que un poquito de paciencia. Ya habíamos visto esto de aquí. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, sobre los recubrimientos. Hay mucha gente que utiliza valores muy temerarios, ¿no? Que no están avalados esos valores. Por ejemplo, fíjense de que si tienen elementos que están constantemente en contacto con el suelo, ¿sí? Cualquiera sea el tipo de elemento y cualquiera sea el tipo de refuerzo que tenga, el recubrimiento mínimo que debe tener es de 3 pulgadas. Si yo agarro 3 y lo multiplico por 2.54, estamos hablando de 7.62 centímetros. Si quiero ser práctico, estamos hablando de 8 centímetros de recubrimiento
una zapata, ¿no? Debe haber 8 centímetros de recubrimiento libre, ¿no? Por ejemplo, para elementos que estén en contacto con el clima o en contacto directo también con el suelo, ¿no es cierto? Dependiendo del tamaño de la barra, esta barra vendría a ser una de 6 octavos, ¿sí? Y ese de 18 vendría a ser una barra de 2 cuartos, más o menos, de pulgada, ¿ok? Si está entre este rango tus armaduras de este elemento, cualquiera que sea, viga, columna, tu recubrimiento tiene que ser de 2 pulgadas, ¿ok? Si tu recubrimiento es de 5 para abajo, por eso dice smaller, ¿ok? Entonces tu recubrimiento debe ser de 1 pulgada media. Ahora, elementos que no están expuestos directamente al clima o en contacto con la tierra, que es nuestro caso para todas nuestras columnas y vigas, excepto de las que están en la parte del pedestal. El recubrimiento que deberíamos adoptar para estos tamaños de barra es de 1,5. Esto, pero para slabs, que son losas, joists, que son viguetas, y walls, que son muros, ¿no? Pero para vigas y columnas, incluso pedestales, fíjense, y para todos estos refuerzos deberíamos tomar 1,5 pulgadas. 1,5 por 2,54. Estamos hablando que mínimo deberíamos tomar 3,8 centímetros de recubrimiento libre. Ustedes saben que es muy común en nuestro medio ponerle 1,5, ¿no? ¿Ok? Entonces, es bueno ir acostumbrándonos a esto, ¿no es cierto? Y colocar este tipo de recubrimiento. Digamos, en vigas, bueno, primero, siempre, y esto lo hace el programa, pero yo lo menciono porque es bueno siempre saberlo, más allá del cálculo a flexión que se le hace a una viga, hay una armadura mínima, ¿sí? Que debe soportar, que debe tener una viga para evitar lo que se llama una ruptura frágil. Entonces, esa armadura mínima que se debe colocar en las vigas, que está indicada en esta sección de la especificación ACI 31814, debe ser el mayor valor entre estos dos, ¿sí? Este BW es el ancho de la viga, este D es el canto de la viga, y bueno, FI y FC son las tensiones, la afluencia del acero, y esto es la resistencia del concreto, ¿no? El FC del concreto. En estas ecuaciones, si ustedes se van a esta sección, esto van a ver que está un poquito distinto, es porque está con unidades, esa fórmula está calibrada con unidades inglesas. En cambio, estas de aquí que yo les he puesto aquí, está con unidades que nosotros estamos acostumbrados, MKS. Muy bien, el espaciamiento mínimo, por ejemplo, entre barras, es bueno saberlo, ¿sí? Entre barras longitudinales en vigas, debe ser de 1 pulgada, debe ser el diámetro de la barra o 4/3 del tamaño máximo del agregado grueso, ¿no? Del agregado grueso. Entonces, ese es el espaciamiento libre entre barras longitudinales, ¿no? Libre, ¿no? Es importante eso. Ahora, el espaciamiento mínimo entre estribos puede ser de medios o puede ser 24 pulgadas, o puede ser de cuartos, es decir, un cuarto del canto, puede ser 12 pulgadas. Eso dependerá de cuánto de refuerzo tengo, ¿no? Si el BS, que el BS es la resistencia de los estribos, ¿sí? El corte que puede el estribo proveer a la sección es menor a este valor, ¿sí? Entonces la separación de los estribos, fíjense, puede ser el menor valor entre 24 pulgadas y la mitad del canto de la viga. Si es mayor, fíjense que las separaciones entre estribos son menores, ¿no? Porque de alguna manera me está indicando que tenemos más estribos, ¿no? Entonces tienen que estar con menos separación, porque seguramente esos estribos vienen de un cálculo por resistencia. Ahora, en columnas, lo más importante para saber es este tema de las cuantías. La cuantía de la armadura entre columnas debe estar entre este rango, ¿cierto? Mínimo de 0,01 y máximo de 0,08. O sea, entre ese rango debe estar mi cuantía de mi columna, ¿no? Y el espaciamiento en columnas es un poco más holgado. El espaciamiento, en este caso, el espaciamiento mínimo, ¿sí? Entre barras longitudinales y columnas debe ser este valor, el mayor de estos tres de aquí, ¿no? 3,81, 1,5 veces el diámetro de la barra,
los estribos, fíjense que es muy similar a las columnas, perdón, al de vigas, ¿no? De medios 24, de cuarto 12, y todo depende de este límite de aquí, ¿no? Que tiene que ver con la resistencia provista por los estribos. Esos requerimientos es bueno tenerlos en mente para diseñar. De todas maneras, el programa considera tanto la armadura mínima para columnas como la armadura máxima. También considera el tema de la rotura frágil. Todo eso ya lo hacen los módulos de diseño. ¿Ok? Vamos a quedar aquí entonces y si hay dudas, preguntas, pueden hacerlo en este momento. Bien, creo que no hay dudas. ¿Está bien? Entonces nos vemos el día de mañana. ¿Ok? El día de mañana vamos a empezar a diseñar los elementos estructurales. Y bueno, vamos a seguir avanzando y tratando de cumplir con el contenido.